que había en Perú era un juzgamiento de los delitos muy a cuentagotas, muy insuficiente, muy errático también, y sobre todo con una muy clara injerencia del fuero militar, del fuero de justicia militar, que tenía y que podía prevalecer siempre en las disputas por contiendas de competencia, y que juzgaba las violaciones de derechos humanos como delitos de función, con lo cual tendía siempre a la absolución o a los castigos simplemente disciplinarios para los miembros de las Fuerzas Armadas que hubieran cometido crímenes. Ese es el contexto, y la otra parte del contexto es la cuestión relativa a qué tenía que hacer o qué podía hacer la comisión al respecto. Hay que decir sobre esto que esta comisión, como la mayoría de comisiones, no tenía ninguna atribución de tipo judicial, ni tampoco atribuciones para proponer salidas de carácter administrativo a el problema de la acumulación de crímenes. Ella no tenía la posibilidad de dar amnistías, no era parte de su mandato. Eso se había vuelto además un imposible jurídico no solo en el Perú, sino en la región, ni tampoco tenía la función de recomendar a alguna otra agencia que ofreciera esas amnistías. No tenía tampoco poderes para citar a los posibles perpetradores. Podía invitarlos a ofrecer su testimonio, pero no los podía obligar a hacerlo. Y si bien podía pedir información oficial a las distintas instituciones, oficinas o agencias del Estado, no tenía realmente instrumentos de presión para conseguir esa información. A tal punto que hasta el día de hoy, 10 años después de concluido el ejercicio de esta Comisión de la Verdad, todavía el Ministerio de Defensa en el Perú se niega a entregar la información que pudiera conducir a identificar a los miembros del Ejército o de las Fuerzas Armadas en general, que en los casos descritos aparecen identificados por seudónimos, pero no por sus nombres reales. Entonces hay ahí un bloqueo de información que antecede y que sucede a la propia Comisión de la Verdad. En ese contexto, la Comisión se plantea algunos objetivos, y uno podría decir que los objetivos de la Comisión en cuanto a esta dimensión jurídica del conflicto se dividen en dos grandes dimensiones. Uno, obviamente, producir verdad, ¿no? Y producir verdad significa, lo decía yo en mi intervención de la mañana, establecer y demostrar las pautas de crímenes, y dentro de eso, de manera importante para la Comisión, llegar a aseverar con sustentación que en el Perú se habían cometido crímenes contra la humanidad, ¿no? Eso es fundamental en la medida en que se dirige a desterrar esta idea tras de la cual se escudan tanto las Fuerzas Armadas como Sendero Luminoso, según la cual lo que ellos habían cometido habían sido errores o excesos. Entonces, parte de la verdad es establecer el estatus de crímenes de lesa humanidad, y dentro de eso señalaría en particular, o en conexión con eso en particular, el trabajo de revelación de la verdad respecto de la desaparición forzada. Entonces hay esta dimensión que es revelación de la verdad, pero la otra parte de los objetivos de la Comisión podría presentarse de esta forma. ¿Qué quiere hacer la Comisión en términos de influir en que el Estado adopte y lleve adelante algunas acciones respecto de la acumulación de crímenes cometidos? Entonces, una cosa es decir la verdad y otra cosa es inducir, presionar, invitar al Estado a actuar. Y sobre esto último, la Comisión tiene, en primer lugar, un objetivo que es el de promover una cierta política pública de
conocimiento judicial de los hechos, lo cual implica por lo menos hacer tres tipos de contribuciones. Uno, proponer un marco jurídico que fuera más adecuado y más pertinente para los crímenes que están bajo examen. Proponer una doctrina penal, es decir, una doctrina de atribución de responsabilidades para ese tipo de crímenes. Y, en tercer lugar, proponer en el plano institucional un sistema especial integrado para el tratamiento de esa masa de crímenes. Una nota a pie que yo pondría al señalar esto es la siguiente. Normalmente señalamos como una característica de las comisiones, y dentro de esas, desde luego la peruana, que los comisionados no tienen ningún atributo judicial y no pueden actuar de ninguna forma en la lógica de un magistrado. Eso, sin embargo, se vuelve una fortaleza en el sentido de que, al menos en el escenario peruano de la época, los comisionados se sienten habilitados para trabajar el conocimiento de los casos con un marco jurídico internacional que, de haber sido jueces, no hubieran podido utilizar, o que hubiera sido mucho más discutible que utilizaran. Entonces la comisión se siente habilitada, puesto que no están actuando como magistrados, para proponer un marco jurídico en el cual el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el derecho penal interno pudieran ser integrados como una plataforma conceptual, normativa, mucho más poderosa para una adecuada descripción y conocimiento de los crímenes. Entonces, en esa lógica de identificar distintos objetivos, la comisión hace estas tareas que de alguna forma también mencioné más temprano. Por un lado, demostrar la pauta de criminalidad. La comisión llega a identificar 9 grandes pautas o patrones de crímenes y violaciones de derechos humanos, y dentro de eso además llega, como lo he dicho hace unos minutos, a aseverar que se trata de crímenes contra la humanidad, que por lo tanto no pueden verse beneficiados por los criterios de prescripción temporal, por ejemplo, o del beneficio de la cosa juzgada, o la cuestión de la jurisdicción limitada, sino que se trata de crímenes que suponen una tarea y una obligación para el Estado, una obligación que no puede considerarse como ya vencida. Hay esa parte, entonces, pero la otra, que es aquella a la que me quiero referir en esta última parte de mi intervención, es la de, y directamente vinculada con los procesos judiciales, la de presentar un conjunto de casos que, según la comisión, tendrían que ser investigados por parte de los aparatos de justicia. Entonces, la comisión, en un momento de su vida institucional, decide crear casos con la intención de identificar perpetradores individuales. Son aquellos que en la jerga interna de la comisión se llamaron los casos judicializables. Llega a identificar o a estudiar 74 de esos casos. Aquí sería interesante, con más tiempo, por ejemplo, discutir todas las deliberaciones que hay para decidir qué casos deben ser investigados, según tipo de víctima, según tipo de crimen, según tipo de perpetrador, según región, según momento del conflicto, según viabilidad, en realidad, la viabilidad judicial del propio caso. En fin, hay según notoriedad del caso, o según más bien el criterio de hacer conocido lo que no es conocido todavía en el momento. Hay muchas discusiones que dar para decidir cuáles son los casos que tienen que ser investigados. Se identifican y se estudian 74 casos identificando responsables, y de esos casos 47 son presentados al Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía de la Nación, para que sea la Fiscalía la que inicie los procesos judiciales correspondientes. Conviene también señalar aquí que
en esta tarea de identificación de casos para ser presentados a la Fiscalía, se presenta una tensión que posiblemente no haya ocurrido solamente en la Comisión peruana. ¿Qué tensión es esta? La tensión que hay entre los que identificaban las pautas de violaciones con un criterio de derecho internacional y los que armaban los casos con la expectativa de que la Fiscalía los acogiera y los investigara. ¿Por qué hay esa tensión? Porque los que arman los casos son abogados penalistas que actúan en el sistema judicial peruano corrientemente y que saben que un caso presentado enteramente con o confiándose mucho en el derecho internacional muy probablemente vaya a ser desestimado por los jueces. Entonces los abogados penalistas exigen que el caso tenga méritos sobre la base del derecho penal interno, mientras que los abogados internacionalistas exigen que la comisión defienda un marco jurídico más avanzado, más audaz y más exigente. Es una tensión interesante y una tensión que creo que fue creativa. Presentados esos casos, la comisión tuvo una primera respuesta que fue la siguiente: ninguno de esos casos tiene validez para el Ministerio Público y para la Fiscalía, y nada de lo que ahí se presenta obliga a la Fiscalía a actuar. ¿Por qué? Porque todos esos casos han sido construidos con testimonios que han sido tomados sin la presencia de un fiscal. Por lo tanto, por principio, son casos que resultan de alguna forma violatoria del debido proceso. Se dio una polémica al respecto en el sentido de que esos casos o los testimonios que ahí figuran no son pruebas, pero son indicios, y que por lo tanto el aparato judicial peruano tenía la obligación de aceptarlos así como indicios. Vencida esa primera, digamos, objeción de principio, se desarrolla un proceso en el Perú, un proceso, quiero decir, en términos de la marcha del sistema de justicia, del que podríamos decir que tiene tres fases. Es decir, cómo es que la justicia responde a los casos presentados por la Comisión y a los otros casos de violaciones de derechos humanos no presentados por la Comisión, pero igualmente pertinentes. En primer lugar, hay una situación de pasividad en la cual la justicia peruana no acierta todavía a organizarse, pero a eso le sigue una fase en la cual se puede detectar una actividad a su modo bastante positiva. Se crea una sala penal nacional encargada de conocer estos casos, pero tal vez más elocuente que eso sea decir que es una etapa que más o menos va entre el año 2005 y el año 2007, en el cual los jueces comienzan a adoptar criterios de un marco jurídico más abarcador, más integrado al derecho internacional, y comienzan entonces a juzgar y a dar sentencias sobre crímenes de sistema y a darle valor a la prueba indirecta. Sin embargo, inclusive en esa fase se mantiene la denegación de información por parte del Ministerio de Defensa. Algunas cosas ahí se vuelven, diría yo, hitos que podrían considerarse logros: la aceptación de la figura de desaparición forzada, por ejemplo, y también la idea de la autoría mediata como criterio suficiente para atribuir responsabilidades. De repente vale la pena que señale aquí como nota a pie otra vez que hay dos casos muy famosos que sin embargo son como espejismos en este escenario. Uno es el caso del juzgamiento a Ismael Guzmán, el jefe de Sendero Luminoso, quien vuelve a ser procesado y condenado teniendo en cuenta elementos de los aportados por la Comisión de la Verdad, y el otro, desde luego, el juzgamiento de Alberto
Fujimori. Digo que son espejismos porque muchas veces uno puede pensar que si en el Perú se ha juzgado a un expresidente y se lo ha condenado a 25 años de prisión, eso podría significar que la justicia ha estado y está actuando de manera bastante potente, ¿no? Sin embargo, son casos que salen de la norma, ¿no? Y que no necesariamente fijan la manera en que el proceso ha ido avanzando. Hay una tercera etapa que comienza en el año 2007 y que es aquella en la que todavía estamos, en la cual sí se produce un retroceso muy notorio entre los jueces al punto tal que llegan a desestimar la figura de desaparición forzada como una figura que los tribunales peruanos deban tomar en cuenta en su conocimiento de los casos. Se rechaza también el valor de los testimonios de los familiares de las víctimas, por ejemplo, algo que había sido muy importante en la fase anterior, y se comienza a demandar la existencia de órdenes directas para poder aseverar la responsabilidad de algún jefe militar, ¿no? Entonces, se trata de exigencias que constituyen un repliegue muy claro respecto de la idea de juzgar crímenes complejos en los cuales, como sabemos, las órdenes directas, las pruebas materiales son difíciles, sino literalmente imposibles de ser aportadas. Esa es la situación en la cual nos encontramos, y yo me animo para terminar a señalar tres problemas que rodean este escenario. Un primer problema es el que no llegó nunca a constituirse un sistema integrado y especializado, tal como lo había propuesto la Comisión de la Verdad para el conocimiento de estos casos. Recuerden que estamos hablando, en el caso del Perú, de 70.000 víctimas entre desapariciones y víctimas fatales, muertas, y estamos hablando de varios miles de sitios de entierro clandestino. Entonces ese es un problema. En un momento, en esta fase segunda que mencionaba, se llega a crear una sala nacional penal, que es lo más cercano que tuvimos a un sistema especializado, pero poco tiempo después esa sala especial nacional recibe atribuciones adicionales, se convierte no solamente en una sala sobre derechos humanos, sino que también se le encarga de investigar delitos de narcotráfico y de corrupción, con lo cual se diluye el foco de, que esa sala había tenido en un comienzo. Una segunda dificultad son las tensiones entre las salas que están en la capital, en Lima, y las salas provinciales, principalmente en Ayacucho. A diferencia de Colombia, en el Perú hay una distancia sideral entre Lima y cualquier otra ciudad que la pretenda seguir en cuanto a magnitud, en cuanto a desarrollo, etc. Entonces, se trata de ciudades con una habilitación material institucional sumamente pobre, que sin embargo son aquellas que están en el lugar donde los hechos ocurrieron y donde las víctimas están, y por lo tanto se produce aquí un problema cuando los casos son trasladados a Lima, lo cual despoja a las víctimas de la capacidad de seguir los procesos. Un tercer elemento es la falta de especialización entre los magistrados peruanos, algo que las organizaciones no gubernamentales han tratado de mitigar mediante cursos de especialización y otros mecanismos, pero que sin embargo todavía no logra ser resuelto del todo. Es decir, hay un severo déficit de jueces, magistrados, fiscales que estén en posesión
del instrumental, conceptual, normativo, procedimental necesario para una actuación competente en este dominio, y eso lo digo sin mencionar otros temas que nos llevan a otros terrenos como los problemas de voluntad política, obstrucción, etcétera, pero creo que eso lo dejo por ahora. Gracias. Gracias, Félix. Entonces pasamos a Argentina. Rafael. Gracias. Al Nunca Más Argentino se lo conoce más por las consecuencias que trajo que por el trabajo del informe en sí. La primera consecuencia fue el juicio a las juntas militares. Este juicio fue una promesa de campaña del presidente Alfonsín, y además estaba en la letra del decreto de creación de la CONADEP. La CONADEP iba a servir para presentar pruebas a la justicia. Una vez terminada la CONADEP, empieza a trabajar la Fiscalía del doctor Estracera, junto con un fiscal adjunto, Luis Moreno Campo, en la preparación de ese juicio que iba a venir recién un año después, el 22 de abril de 1985. Durante esos meses de preparación, los fiscales convocan a la misma gente que habíamos trabajado en la CONADEP. Se arman cuerpos de voluntarios que eligen los casos. De los 6.000 y pico de casos con documentación, terminan eligiendo 711 casos, ¿sí? Como recién decía Félix, se eligen aquellos que cumplen con los requisitos formales, pruebas testimoniales, documentales y periciales para ser considerados objeto de juicio. Les doy una idea. Yo trabajé en esa época con las abuelas de Plaza de Mayo armando el caso específico de la apropiación de niños para demostrar el plan sistemático de robo de bebés. En esa época no conocíamos todos los casos. La CONADEP había duplicado el caso de robo de niños de los que conocían las propias abuelas, pero teníamos bastante información, pero presentamos unos 22 casos con toda la información que tuvimos. Estaban bien documentados, pero las dos cámaras que juzgaron a los militares consideraron que 22 casos no eran suficientes para probar un plan sistemático de robo de bebés. Por lo tanto, de ese tema fueron absueltos, pero sí eran suficientes para juzgar en juicios posteriores a los perpetradores. El juicio produce una conmoción importante en la sociedad. No se televisa, pero toda la gente habla del juicio, aparece en los diarios. Las juntas son declaradas culpables. No todas, la última junta, la junta que culpable de la Guerra de las Malvinas, es absuelta. Luego se preparan, a partir de ahí se preparan los juicios a los mandos inferiores, pero se suceden las dos rebeliones carapintadas. Son los militares que se pintan la cara con betún, toman los cuarteles y dicen no queremos más juicios. Ante la imposibilidad de reprimir esa rebelión, Alfonsín accede a negociar con ellos, y así es como salen las leyes de obediencia debida y punto final. Eso fue en 1987, y a partir de ahí y durante 20 años no habrá más juicios. Esto la gente fuera de Argentina lo conoce poco, porque se cree que todo el tiempo hubo juicios. No, 20 años, tuvimos 20 años sin juicios. Los pocos juicios que hubo en esa época
impulsados por asociaciones de derechos humanos, terminaron en vía muerta. Sin embargo, los procesos políticos no son lineales, son de idas y vueltas. Durante esos 20 años, en que además hubo un presidente Menem que declaró el indulto a los comandantes y permitió sacarlos de su cárcel, en realidad era una cárcel dorada en unidades militares, el mismo presidente también manda al Congreso la ley 24411 de reparación de los familiares de las víctimas, que consistía en indemnizar a los familiares, pero este aquí que la condición para acceder a la indemnización era la presentación de un certificado expedido por la Subsecretaría de Derechos Humanos, que era heredera de la CONADEP, de que tal familiar estaba desaparecido. Es decir, este proceso indemnizatorio le dio a las listas de la CONADEP la forma de instrumento público. Era un papel oficial, era un certificado oficial con el cual una persona se podía presentar a reclamar una indemnización. En el año 2007, la Corte Suprema decreta la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia divina y ahí vuelven los juicios. Ahí se arman juicios siempre con la información de la CONADEP, actualizada por la Secretaría de Derechos Humanos, y se celebran los juicios que actualmente están terminando: juicio al quinto cuerpo, juicio a la Escuela de Mecánica de la Armada, el juicio al tercer cuerpo, el juicio por la represión en Tucumán, es decir, juicios localizados geográficamente en base a las unidades militares, y se producen las prisiones efectivas de unos viejitos que andaban, algunos en bastón, otros en silla de ruedas, pero bueno, eran judiciables igual. Con respecto al robo sistemático de bebés, el año pasado, 2012, el dictador Videla es condenado por robo sistemático de bebés 29 años después. Pero todo llega. Esto es la parte conocida, la parte de los juicios, la parte que todavía continúa, pero que en un año o dos más va a terminar. Hay otra parte importante de las consecuencias de la pandemia, por ejemplo, la parte cultural. Empiezo con las Madres de Plaza de Mayo. Las Madres de Plaza de Mayo conmocionaron a la sociedad argentina, se convirtieron en un paradigma de lucha y estuvieron presentes con el correr de los años en todas las discusiones que hacían a temas de género. Por ejemplo, en el año 85 se discutió en el Congreso la patria potestad compartida. En las leyes machistas argentinas, anterior a eso, la patria potestad era del padre. La discusión, me acuerdo de un debate en televisión donde una persona que argumentaba a favor de la patria potestad compartida, una mujer decía: no puedo tener la patria potestad de mi hijo, pero puedo ponerme un pañuelo blanco en la cabeza para pedir por él. Ese es es un ejemplo de cómo penetró en la conciencia social la lucha de las madres. El otro tema es el del famoso informe Nunca Más. Nunca Más es una edición del año pasado, 2012, de solo 3.000 ejemplares. Prácticamente están haciendo ediciones de mantenimiento, pero el Nunca
de este libro se imprimieron más de 500.000 ejemplares. La primera edición de 40.000 ejemplares, 2 o 3 semanas después del informe de la CONADEP, se agotó en 3 días. Y la segunda edición de 190.000 ejemplares se agotó en 6 meses. Y después hubo que reimprimir. Se han hecho traducciones e impresiones en otros países, no tengo los datos, pero el Never Again inglés tuvo una edición de 10.000 ejemplares. Se imprimió en Brasil, que fue usado como herramienta por los organismos de derechos humanos brasileños para pedir algo igual. Y me olvidé algo importante. Por decreto del presidente Kirchner se estableció lo voy a leer porque el título es muy largo, Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Esta unidad está en la Procuraduría General de la Nación. Esta unidad trabaja en la preparación de los casos, todavía hoy lo hace, en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos y con el equipo argentino de antropología forense al que yo pertenezco, en donde compartimos la información que tenemos y armamos en conjunto los casos. El grado de trabajo es tan intenso que el compañero del EAF, el responsable del área de investigación, está trabajando full time en dependencias de la unidad fiscal en el armado de los casos. Hemos hecho además una aplicación web para que desde la Secretaría de Derechos Humanos tengan acceso al instante de las pruebas de ADN de todos los familiares que se sacan sangre por un proyecto que se llama Iniciativa Latinoamericana, en el cual sin la intervención y la ayuda del Estado no lo hubieran podido hacer. Se trata de que los familiares en cualquier punto del país van a sacarse sangre a cualquier hospital nacional o regional diciendo que son familiares desaparecidos. Entonces en ese hospital tienen instrucciones de sacarle sangre, ponerlo en unos papeles especiales, meterlos en un sobre, llevarlos a la Secretaría de Derechos Humanos local, y esta la lleva a la Secretaría de Derechos Humanos nacional, en donde ese sobre, una muestra queda en una caja fuerte y la otra nos la manda a nosotros para que le hagamos ADN. En esta campaña hemos podido identificar 302 personas con este método que inmediatamente pasan a formar parte de la prueba pericial en los casos donde les compete. Me queda por último, creo que dije todo. Me queda por último otra influencia cultural grande, que es del arte. Se hicieron películas, La Noche de los Lápices y Un Muro de Silencio, son casi docudramas, son películas hechas en base a esos casos reales. Hay otra película que se llama La Historia Oficial, que ganó un Oscar. No es un caso real, pero es una historia armada en base a 12 testimonios de robo de bebés en poder de abuelas y que fueron entregados a la CONADEP y que pasaron a formar parte de la prueba de denuncias adjuntas. Bueno, programas de televisión, obras de teatro, prácticamente no pasa un año que no haya una obra de teatro en donde
haya una figura de desaparición. En este momento ya las consecuencias son a las generaciones venideras, o sea, el protagonista de la obra de teatro hoy es un hijo desaparecido, un nieto desaparecido, pero sigue siendo el mismo tema. Bueno, nada más. Gracias.